buenas chicos. Hoy para seguir la unidad ARIA vamos a hablar un poco acerca de un estudioso de España, aunque no es un español, ¿está bien? Entonces hoy hablaremos un poco acerca de Gerard Brennan, que es británico, pero es un investigador que trabajó bastante con España, sobre todo el periodo de la Guerra Civil, ¿vale? Que es la década de 30. Mira, aquí tenemos una pequeña biografía de él. Me gustaría que vosotros ahí en vuestras casas leyeras esto en voz alta para practicar un poco la pronunciación, para ver las palabras que no conozcáis todavía, ¿está bien? Y buscarlas. Bueno, yo no voy a leer ahora todo, solo voy a decir las informaciones básicas que tenemos aquí. Entonces, que es británico. Los verbos aquí en pasado, nació, ¿vale? Entonces nació en la isla de Malta. Va a hablar también una cosa importante en las biografías, la profesión de su padre, que era del ejército imperial británico. Y claro, muy importante para entender también los motivos que lo llevaron a escribir tanto sobre España. Él vivió en España desde 1919 hasta su muerte en 1987, o sea, vivió gran parte de su vida en España. Bueno, entonces aquí es uno de los principales hispanistas del siglo XX. Mira, hispanistas lo que estudian asuntos relacionados a España y también a países hispánicos de América Latina. ¿Bien? Vale, después aquí seguimos que abandonó algunos amigos en Londres, tenía amistad con Virginia Woolf, por ejemplo, que es una escritora muy famosa e importante de lengua inglesa. Y bueno, aquí algunas informaciones. Podéis, por favor, leer tranquilamente en vuestras casas para intentar comprender todo lo que ya hemos visto y hablado sobre las biografías, ¿está bien? Bueno, aquí yo he traído dos de sus principales obras, son muchas, ¿vale? Pero yo he elegido dos. Una de ellas se llama El laberinto español y es de 1943, entonces va a hablar sobre el conflicto armado español de la Guerra Civil y es muy importante y muy utilizado sobre todo en los países anglosajones, ¿está bien? Para entender esta época española. Entonces aquí, claro, es una lectura más académica, pero importante también para desarrollar el conocimiento de la lengua. Entonces a quien le gusta la historia es bastante interesante. Otro libro que yo he traído aquí es La Faz de España, que significa A Faz de España. Y bueno, aparentemente, como dice aquí, un libro de viajes, pero va a hablar entonces sobre su huida en guerra civil, bien, que es su fuga, huida, ¿está bien? Y entonces va a hablar aquí del viaje no solamente físico que habla, pero sus paisajes, por lo que pasa, la gente a la que conoce, ¿está bien? Entonces es un libro bastante interesante también para leer sobre este periodo. ¿Vale? Bueno, pues entonces para terminar un poco esta presentación de este investigador, vamos a leer la última parte que tenemos aquí, hablando acerca de él y por qué escribía sobre España y cuál la actualidad de sus obras. Esto es un artículo de El País del año de 2003, ¿vale? Entonces vamos a leer. Brennan se apasionó por un país que representaba el colmo del exotismo para un vástago de las clases altas británicas, frecuentador de los exquisitos y elitistas círculos de Bloomsbury y conocedor, por tanto, de las mil variantes de la hipocresía y la autorrepresión. Entonces, como habíamos visto, como su padre tenía un puesto alto en el ejército imperial británico, él entonces tenía siempre cerca personas de la alta clase británica, ¿está bien? Entonces vivir en España para él fue bastante impactante porque una cultura bastante diferente de aquella que él estaba acostumbrado. Y bueno, aquí decimos que una película y varios libros han devuelto protagonismo reciente al autor del Laberinto Español, Al sur de Granada y San Juan de la Cruz. Aquí son nombres de 3 libros de él, uno de ellos yo he traído, que fue El Laberinto Español, ¿verdad?
Y bueno, el periodista Antonio Ramos Espejos ha aportado su punto de vista sobre el escritor británico con Crónica de Gerald Brennan. Entonces, hay aquí una historia de este autor, de este investigador, que está hecha por Antonio Ramos Espejo, ¿vale? Y entonces si alguien se interesa un poco por su vida, un poco más, quiere aprender sobre cómo escribió sus libros, cuáles son sus obras, puede también entonces leer esta crónica de Gerald Brennan, que es de un español, ¿está bien? Yo he traído aquí para que vosotros pudierais conocer un poco más de la gente que habla acerca de España y de países también de habla española, para que podáis buscar más cosas con relación a las culturas de estos lugares, ¿vale? Nos vemos la próxima clase, entonces chicos, adiós.